Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, redefinió el concepto de monstruo al desafiar los estereotipos de lo que se esperaba de un criminal. Con su atractivo físico, su carisma arrollador y una inteligencia afilada, Bundy usó su encanto como arma letal para atraer a mujeres jóvenes que jamás sospecharon del peligro que corrían. Entre 1974 y 1978 se le atribuyeron al menos 30 asesinatos en varios estados, aunque se cree que el número real podría ser mucho mayor. El horror de sus crímenes, que incluían secuestros, ataques a la intimidad y asesinatos brutales, quedó en evidencia con un estilo meticuloso y una falta absoluta de remordimiento. ¿Qué lleva a una persona aparentemente normal, carismática e inteligente a convertirse en uno de los asesinos en serie más temidos de la historia? ¿Cómo logró Ted Bundy engañar a tantas mujeres y al mismo tiempo evadir a las autoridades durante años? ¿Qué oscura conexión existe entre su infancia y su retorcida psicología que lo llevó a cometer crímenes tan atroces? Y lo más perturbador, ¿cuántas vidas destruyó realmente, más allá de las 30 que él confesó? Estas preguntas siguen resonando en la mente de quienes estudian su caso, recordándonos que a veces los monstruos más peligrosos son los que parecen más humanos. Bienvenidos a Rastros de Maldad. Aquí exploramos los casos más impactantes, aterradores y enigmáticos del mundo del crimen. Este es un espacio donde las historias reales de asesinatos, desapariciones y misterios cobran vida, siempre desde un enfoque respetuoso y basado en los hechos. Si eres apasionado del True Crime, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comenzamos. Ted Bundy nació el 24 de noviembre del año 1946 en Burlington, Vermont, en un lugar destinado a mujeres solteras que buscaban dar a luz lejos de las miradas inquisitivas de la sociedad. Su nombre de nacimiento fue Theodore Robert Cowell, pero desde el principio su vida estuvo marcada por secretos y confusión. Su madre, Eleanor Cowell, tenía solo 22 años cuando dio a luz, y el padre de Bundy nunca estuvo presente en su vida. De hecho, hasta el día de hoy, su identidad es incierta. En su certificado de nacimiento aparece el nombre de Joy Marshall, pero Bundy siempre dudó de la veracidad de esa información. Algunos incluso han especulado teorías inquietantes sobre su origen, sugiriendo que pudo haber sido producto de un abuso intrafamiliar, aunque esto nunca se confirmó. Durante los primeros años de su vida, Ted creció creyendo que sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor, eran sus padres, mientras que su madre biológica se hacía pasar por su hermana mayor. Este engaño era común en esa época para evitar el estigma de la maternidad soltera. Esta mentira dejó una profunda huella en Bundy, especialmente cuando descubrió la verdad en su adolescencia. En cuanto a hermanos, oficialmente no los tuvo en sus primeros años, pero esto cambió cuando su madre se mudó a Tacoma, Washington, y se casó con Johnny Bundy en 1951. Johnny adoptó a Ted y le dio su apellido. La pareja tuvo 4 hijos más, convirtiendo a Ted en el mayor de 5 hermanos. Sin embargo, se dice que nunca Ted se sintió parte de esta nueva familia. Él consideraba a su padrastro como alguien mediocre y carente de ambición, una figura a la que despreciaba profundamente, lo que probablemente contribuyó a su sensación de aislamiento y superioridad. Este complejo entramado familiar lleno de secretos y mentiras no solo marcó su infancia,
sino que se convirtió en una de las piezas claves para tratar de entender cómo un niño aparentemente normal se convirtió en un hombre capaz de cometer alguno de los crímenes más atroces de la historia. Ted Bundy fue un estudiante promedio durante su paso por la secundaria en Tacoma, Washington, donde se graduó en 1965 en la Wilson High School. Aunque no era el chico más popular ni el más atlético, su encanto comenzaba a despuntar, algo que él utilizaba para mezclarse con diferentes grupos sin llegar a formar vínculos profundos. Era un chico reservado, tímido, y según le relatan algunos compañeros, tenía una extraña obsesión por encajar, pero siempre parecía estar observando desde las sombras, como si no terminara de pertenecer a ningún grupo. Al finalizar la secundaria, ingresó en la Universidad de Puget Sound y posteriormente se trasladó a la Universidad de Washington, donde comenzó a estudiar psicología. Una carrera que curiosamente le permitió entender y manipular a las personas de una forma inquietante. Durante esta etapa universitaria conoció su primera relación seria, una joven a la que él se refería como Stephanie Brooks, aunque este era su seudónimo. Esta era una chica sofisticada, de una familia adinerada y representaba todo lo que Ted deseaba en su vida, es decir, estatus, éxito y aceptación social. Sin embargo, esta relación terminó cuando Stephanie se dio cuenta de que Ted carecía de dirección y ambición, factores que ella consideraba imprescindibles. Este rechazo devastó a Bundy y, según muchos expertos, se convirtió en un catalizador de su comportamiento futuro. Años más tarde, ya convertido en un asesino, él buscó reconquistarla, pero su obsesión con ella parecía ir más allá del amor, como si fuera una mezcla entre la revancha y la necesidad de demostrar que él podía ser el hombre que ella siempre quiso. Tras este devastador rechazo que él sufrió por parte de Stephanie Brooks, Ted conoció en 1969 a Elizabeth, una joven madre soltera de Utah que se había mudado a Seattle para comenzar una nueva vida. Elizabeth quedó cautivada por su carisma y el encanto de Bundy. Tuvieron una relación intensa pero complicada desde el principio. Ella lo veía como el hombre perfecto, alguien cariñoso y protector que rápidamente se involucró en su vida y en la de su pequeña hija. Ted Bundy finalmente se graduó de psicología en el año 1972 en la Universidad de Washington en Seattle. Sus profesores y compañeros lo describían como un estudiante inteligente y ambicioso. Sus intereses académicos reflejaban su obsesión por comprender y manipular el comportamiento humano, habilidades que luego utilizaría de manera siniestra en sus crímenes. Luego de graduarse, incluso llegó a trabajar en algunos proyectos relacionados con la psicología, incluido un programa de asistencia telefónica para personas en crisis. Irónicamente, Ted ayudó a personas con pensamientos suicidas, mientras por otro lado ocultaba su naturaleza oscura. Este trasfondo en psicología le permitió perfeccionar sus técnicas de manipulación, engaño y control, lo que lo hizo aún más peligroso como criminal. Más tarde, Bundy intentó estudiar Derecho, pero nunca completó su carrera, debido a su creciente involucramiento en crímenes y su eventual captura. El primer ataque confirmado de Ted Bundy ocurrió el 4 de enero de 1974, marcando el inicio de una escalofriante serie de crímenes. La víctima fue Karen Sparks, una joven de 18 años que vivía en Seattle y era estudiante de la Universidad de Washington. Bundy irrumpió en su casa durante la madrugada y la atacó brutalmente mientras la chica dormía, golpeándola con una barra de metal y agrediéndola en su intimidad de manera atroz. Karen sobrevivió al ataque,
pero quedó con secuelas físicas y neurológicas permanentes que le impidieron recordar los eventos. Menos de un mes después, el 31 de enero de 1974, Bundy cometió su primer asesinato documentado. Linda Ann Healy, una joven de 21 años que también estudiaba en la Universidad de Washington. Era conocida por ser una estudiante dedicada y por trabajar en una estación de radio local, en donde presentaba informes meteorológicos para esquiadores. Llevaba una vida tranquila y compartía casa con varias amigas. Bundy ingresó en su casa compartida, la golpeó hasta dejarla inconsciente, luego la vistió cuidadosamente, envolvió su cuerpo en una sábana y se la llevó, sin que nadie escuchara nada. Al día siguiente, sus compañeros de cuarto encontraron su cama vacía y las sábanas manchadas de sangre, pero no había rastros de Linda. Su cuerpo fue encontrado un año después en una zona boscosa de Taylor Mountain, junto a los restos de otras víctimas de Bundy. Estos crímenes iniciales mostraron la violencia metódica y la astucia de Bundy, rasgos que caracterizarían su sangrienta carrera como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Ted volvió a atacar el 12 de marzo de 1974, esta vez a Donna Manson, una joven de 19 años, estudiante de música de la Universidad Evergreen en Olympia, Washington. Donna era una chica artística, reservada y amante de la música clásica, conocida por su espíritu libre y su estilo de vida bohemio. Esa noche, Donna salió de su dormitorio universitario con la intención de asistir a un concierto de jazz en el campus, pero nunca llegó. Fue vista por última vez caminando sola hacia el evento, lo que la convirtió en un blanco fácil para Ted, quien ya tenía dominada su estrategia, que consistía en abordar a las mujeres jóvenes utilizando su apariencia carismática y sus engaños, como puede ser que fingía estar herido o necesitar algún tipo de ayuda por parte de ellas. El cuerpo de Donna nunca fue encontrado. Bundy, años después, fue quien confesó haberla secuestrado, asesinado y quemado en una hoguera, dejando a las autoridades sin posibilidades de recuperar sus restos. El 17 de abril de 1974, Susan Rancourt, una joven de 18 años que estudiaba biología en la Universidad de Washington, asistía a una reunión estudiantil en el campus y tras finalizar la misma, decidió regresar sola a su residencia. Fue entonces cuando Bundy la interceptó. Ella nunca llegó a su destino y su desaparición encendió las alarmas en la universidad y en toda la comunidad. Su caso marcó un punto de inflexión, ya que empezaron a notarse similitudes entre su desaparición y la de las otras jóvenes en el estado de Washington. Todas características similares, mujeres jóvenes, atractivas y siendo estudiantes universitarias. Sus restos nunca fueron encontrados hasta más tarde en Taylor Mountain, junto con los de Linda y otras víctimas de Bundy. Este crimen subrayó la audacia creciente de Ted, quien comenzaba a actuar con mayor frecuencia y confianza, dejando un rastro de terror que las autoridades aún no podían conectar del todo. El 6 de mayo de 1974 vuelve a atacar, esta vez a Roberta Parks, una joven de 20 años, estudiante de la Universidad Estatal de Oregón, quien se encontraba atravesando un momento emocional difícil por problemas familiares que tenía. Esa noche, ella decidió salir a despejarse luego de una discusión que estuvo con su padre. Su plan era encontrarse con unas amigas en una cafetería del campus, pero nunca llegó. Bundy, que había comenzado a expandir su alcance geográfico, interceptó a la joven en su camino, la sometió y la secuestró. Desapareció sin dejar rastro, dejando a su familia y amigos desconcertados. Meses después, su cuerpo fue encontrado en Taylor Mountain. Brenda Ball, una joven de 22 años,
conocida por su espíritu libre y su amor por la música, había pasado la noche el 1 de junio de 1974 en un bar en Washington, donde se encontraba socializando con amigos y disfrutaba de la música en vivo. Al final de la noche, fue vista por última vez pidiendo un aventón, ya que no tenía transporte para regresar a casa. Ted, siempre al acecho de cualquier oportunidad que se le presentase, se ofreció a ayudarla. Brenda nunca llegó a su destino. Meses después, su cráneo y restos de su cuerpo fueron encontrados también en Taylor Mountain, junto con los de las otras víctimas. Brenda fue una de las primeras en desaparecer fuera del entorno universitario, lo que mostró que Ted no solo acechaba estudiantes, sino que estaba ampliando su rango de víctimas a mujeres jóvenes en general. Su asesinato reforzó el pánico en la región, donde la lista de mujeres desaparecidas seguía creciendo sin respuestas claras. El 11 de junio de 1974, Ted ataca nuevamente. George Hawkins, un estudiante de 18 años de la Universidad de Washington, salió esa noche de la fraternidad de su novio y caminaba por un callejón hacia su dormitorio, un trayecto que conocía bien y que usualmente consideraba seguro. Bundy la abordó en el camino. Usó su técnica habitual fingiendo una lesión para pedirle ayuda con unos libros. La joven, confiada y amable, se detuvo a ayudarlo, sin saber que había caído en una trampa mortal. Fue secuestrada y llevada a un lugar aislado, donde Bundy la atacó brutalmente y le quitó la vida. Nadie escuchó gritos ni vio señales de lucha. Años después, este hombre confesó que tras asesinarla, regresó al callejón donde la había secuestrado para recoger uno de sus aretes y su zapato, que había dejado atrás accidentalmente, mostrando con ello su frialdad y su control incluso en medio de sus crímenes. El cuerpo de la joven no fue encontrado. Ted indicó que lo había enterrado en un área remota. El 14 de julio de 1974 marcó un cambio importante en su modus operandi debido a su audacia y los riesgos que asumió. Ese día atacó no a una, sino a 2 mujeres en pleno día en el concurrido Parque Estatal del Lago Sammamish, cerca de Seattle. Sus víctimas fueron Janice Ott, de 23 años, y Denise, de 19 años. Janice era una trabajadora social. Fue vista por última vez hablando con un hombre atractivo que tenía un yeso en el brazo y que le pedía ayuda para cargar una canoa en la parte de arriba de su Volkswagen. Este hombre era Bundy, quien usaba su ya conocida táctica para atraer a las mujeres hacia su coche, donde las secuestraba. Horas después, Denise, una estudiante de computación que había estado pasando el día en el parque con sus amigos, desapareció en circunstancias similares. Lo más impactante de estos crímenes fue que Bundy actuó ya con un completo descaro, acercándose a varias mujeres en el parque y presentándose como Ted. Su confianza y aparente normalidad le ayudaron a ganar la confianza de las víctimas en un lugar lleno de testigos. Sin embargo, esta misma audacia fue su error, ya que varias personas recordaron haberlo visto y dieron descripciones detalladas de su físico y del auto que conducía, lo que permitió a las autoridades crear un perfil más claro del sospechoso. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados meses después en una zona remota, cerca del lago Sammamish, junto con otras víctimas. El 12 de octubre de 1974, Ted raptó y asesinó a Nancy Wilcox, una joven de 16 años en Utah. Nancy era una adolescente alegre, estudiante de secundaria, conocida por su simpatía y carisma. Esa noche Nancy salió de su casa
para comprar goma de mascar en una tienda cercana, pero nunca regresó. Bundy, que había comenzado a desplazarse fuera del estado de Washington tras sentirse acorralado por las crecientes investigaciones, acechó a Nancy en un vecindario tranquilo. Según confesó años después, la secuestró. Menciona que con ella tenía la intención de dejarla con vida junto con él. Había comenzado a fantasear con ese hecho, pero finalmente no pudo controlar sus impulsos violentos y terminó asesinándola. Su cuerpo nunca fue recuperado. Bundy más tarde afirmó que la enterró en una zona montañosa, cerca de un parque nacional. Su desaparición marcó el inicio de su ola de crímenes en Utah y fue uno de los primeros casos que comenzaron a conectar con un perfil consistente. Un hombre que secuestraba a mujeres jóvenes, generalmente se encontraban solas, utilizando su encanto y engaños para ganar su confianza. El 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, una joven de 17 años en Utah e hija del jefe de la policía local, salió de su casa esa noche con planes de visitar a una amiga, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue encontrado el 27 de octubre en una zona remota de Salt Lake City. Este caso marcó un punto crítico en la serie de crímenes en Utah, ya que generó una fuerte presión en las autoridades locales debido a la conexión familiar que tenía Melissa con el cuerpo policial. El 31 de octubre de 1974, Laura Aime, una joven de 17 años, originaria de Utah, había salido para asistir a una fiesta de Halloween con sus amigos, disfrutando del ambiente festivo de esa noche. Nunca regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado un mes después, el 27 de noviembre de 1974, en un área remota. Las autoridades comenzaron a notar similitudes entre estos casos, el de Melissa y el de esta última joven, ya que habían sido encontradas en circunstancias parecidas. Este crimen solidificó el perfil de Bundy como un depredador metódico que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas en lugares públicos o durante momentos en los que estaban vulnerables. La conexión entre los casos de Utah y los casos de Washington se hizo cada vez más evidente, lo que permitió a los investigadores comenzar a vincular los crímenes a un solo responsable, aunque aún estaban lejos de identificar a Bundy como el culpable de los mismos. El 8 de noviembre de 1974, él intentó sin éxito secuestrar a Carol Darronch, de 18 años, en Utah. Ese mismo día, redobló sus esfuerzos y atacó a Debbie Kent, una joven de 17 años, la cual desapareció tras asistir a una obra de teatro en su escuela secundaria en Utah. Aunque el cuerpo de Debbie nunca fue encontrado, más tarde se hallaron restos óseos y una llave de esposas en el estacionamiento de la escuela que coincidían con las esposas usadas en el intento de secuestro de Carol ese mismo día. Ese detalle conectó ambos casos y dio a las autoridades evidencia crucial para vincular a Bundy con ambos incidentes. 2 meses después, el 12 de enero de 1975, Karen Campbell, una joven de 23 años, desapareció mientras se hospedaba en un hotel en Colorado junto a su prometido y su familia. Karen había salido del salón principal del hotel para ir a buscar una revista en su habitación y nunca regresó. Fue vista por última vez en el pasillo del hotel y luego desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo fue encontrado más de un mes después, el 17 de febrero de 1975, en un área boscosa cerca del hotel. Estaba parcialmente cubierto de nieve y los investigadores determinaron que había sido atacada de manera violenta poco después de su desaparición. Este crimen marcó la expansión de Bundy hacia otros estados, ya que comenzaba a operar más allá de Utah y Washington. También evidenció su habilidad para atacar en lugares concurridos y salir ileso, dejando a las autoridades sin pistas claras.
En la noche del 15 de marzo de 1975, Julie Cunningham, una joven de 26 años que trabajaba como asistente en una tienda de esquí en Colorado, salió de su apartamento para encontrarse con una amiga en un bar cercano. Mientras caminaba sola, Bundy la abordó y, utilizando su táctica habitual, logró que ella cayera en su trampa. Su cuerpo no fue hallado por las autoridades. Fue Bundy quien años después confesó haberla secuestrado y llevado a un área remota en donde terminó con su vida. También afirmó que enterró su cuerpo en un lugar montañoso, pero sus restos nunca fueron encontrados allí, dejando a la familia sin respuestas definitivas. El 6 de abril de 1975, Denise Oliverson, una joven de 25 años de Colorado, había tenido una discusión con su esposo ese día y decidió salir en bicicleta a despejarse y visitar a sus padres, quienes vivían cerca. Sin embargo, nunca llegó a la casa de ellos. Su bicicleta y sus sandalias fueron encontradas más tarde debajo de un puente, sin señales de Denise. Bundy confesó este asesinato años después, admitiendo que había arrojado su cuerpo en el río Colorado, lo que explicaría por qué nunca se encontraron sus restos. El 6 de mayo de 1975, Lynette Culver, una niña de 12 años que vivía en Pocatello, Idaho, desapareció luego de salir de la escuela secundaria Alameda. Nunca se supo más de ella hasta que Bundy confesó su crimen años más tarde. Afirmó haber arrojado su cuerpo a un río cercano. Estos nunca fueron encontrados. El asesinato de la niña Lynette marcó una escalofriante extensión de su patrón criminal, ya que esta fue una de sus víctimas más jóvenes. El 28 de junio de 1975, Susan Curtis, una joven de 15 años originaria de Utah, asistía a un evento escolar en la universidad cuando desapareció sin dejar rastro. Ted Bundy, según confesó años después, logró convencerla de entrar en su auto y tras secuestrarla terminó con su vida. Él indicó que enterró su cuerpo en un lugar remoto. No obstante, los restos de la niña nunca fueron encontrados, dejando a su familia sin la posibilidad de cerrar el capítulo de su desaparición. Ted Bundy fue arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1975 en Utah, durante un patrulleo de rutina. Un oficial de policía notó un comportamiento sospechoso cuando Bundy conducía su Volkswagen Beetle a altas horas de la noche en un área residencial. Al intentar detenerlo, Bundy apagó las luces de su auto y trató de huir, lo que incrementó las sospechas del oficial. Cuando el oficial revisó el coche, encontró varios objetos que levantaron alarmas. Encontró una palanca metálica, esposas, cinta adhesiva, máscara de esquí, una media con agujero para los ojos y otras herramientas que podían ser usadas para secuestros. Ted intentó justificar estos artículos como herramientas de trabajo. No obstante, el oficial lo arrestó bajo sospecha de intento de robo. Posteriormente, la policía comenzó a vincularlo con varias desapariciones en la región, incluida la de las mujeres en Utah y Colorado. Su auto, Volkswagen, fue lo que le permitió conectar varios casos, ya que testigos describieron un coche similar en las escenas donde ocurrían las desapariciones. Uno de los mayores avances ocurrió en su caso cuando Carol, quien había sobrevivido a un intento de secuestro en noviembre del 74, identificó a Bundy como su atacante. La pareja de Ted, Elizabeth, desempeñó un papel crucial en ayudar a las autoridades a vincularlo con los crímenes que estaba cometiendo. Aunque ella estaba profundamente enamorada de él, comenzó a sospechar de Bundy debido a sus comportamientos y coincidencias inquietantes que no podía ignorar. Cuando las noticias sobre las desapariciones de mujeres en el estado de Washington comenzaron a hacerse públicas, ella notó que se mencionaba el nombre de Ted y la descripción que daban del sospechoso, un hombre carismático con cabello oscuro que conducía un Volkswagen, coincidía con su pareja. A pesar de sus dudas y miedos, ella decidió contactar a las autoridades y darle información sobre él.
Les comentó a los detectives el auto que él conducía, que era similar al descrito por los testigos. Comentó también que a menudo él desaparecía durante largos periodos en que en ocasiones llevaba objetos raros a la casa, como yesos médicos y herramientas que no tenían una clara explicación. Incluso mencionó que había encontrado esposas y ropa femenina que ella no reconocía entre las pertenencias de Ted. Ted fue extraditado a Colorado para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell. Durante una audiencia preliminar en el tribunal del condado de Pitkin, se le permitió representarse a sí mismo como abogado. Por esto se le dio acceso a la biblioteca del tribunal y se le quitaron las esposas para que tuviera acceso a los libros. Ted aprovechó un momento en que no estaba bajo vigilancia directa y saltó desde una ventana del segundo piso. Se lesionó el tobillo, pero logró huir hacia las montañas. Durante 6 días sobrevivió alimentándose de comida que robaba en cabañas vacías. Pero finalmente ya fue capturado después de ser encontrado conduciendo un vehículo que se había robado. Pero esto no terminó aquí. Ted no estaba listo para darse por vencido y el 30 de diciembre de 1977 se escapó por segunda vez. Él estuvo perdiendo peso intencionalmente para poder pasar por un pequeño agujero que había abierto en el techo de su celda. Una noche logró acceder al área de los conductos y salió por el techo hacia el apartamento de un guardia. Allí robó ropa de civil y salió caminando de la cárcel sin ser detectado. Los escapes no solo destacaron su ingenio y determinación, sino que dejaron en evidencia las fallas en los sistemas de seguridad de las cárceles que permitían a un asesino tan peligroso continuar su rastro de violencia sin fin. Luego de este segundo escape, Bundy viajó a Florida, en donde el 15 de enero de 1978 irrumpe en una residencia estudiantil en las primeras horas de la madrugada y desata un violento ataque contra varias jóvenes que dormían allí. 2 de las víctimas, Margaret de 21 años y Lisa de 20, murieron como resultado de su brutal ataque. Él utilizó un tronco de madera como arma, demostrando un nivel de violencia desenfrenado. Además, agredió a otras 2 jóvenes, Karen Chandler y Kathy Kleiner, quienes sobrevivieron pero gravemente heridas. Este crimen fue especialmente impactante porque él rompió con su modus operandi previo. En lugar de acechar y atacar a una sola víctima en lugares aislados, irrumpió en un lugar lleno de potenciales testigos, contando con un nivel de audacia y violencia que no había mostrado antes. No conforme con esto, ese mismo día, horas más tarde, atacó mientras dormía a Cheryl Thomas, una joven de 21 años que vivía sola en un departamento cercano a la residencia estudiantil en Florida. La joven sufrió lesiones permanentes, incluyendo pérdida de la audición y daño severo en su mandíbula. El caso de Cheryl fue crucial en la investigación, ya que en ese ataque él dejó evidencia en el apartamento, rastros de cabello y huellas que lo ayudaron a vincularlo no solo con el ataque a ella, sino en la residencia en Florida. El último crimen confirmado de Ted Bundy fue el de una niña de 12 años en Lake City, Florida, Kimberly Leach. El 9 de febrero de 1978, la niña desapareció a plena luz del día mientras caminaba hacia el gimnasio de su escuela en busca de un objeto que se le había perdido. Testigos informaron haber visto un hombre extraño que más tarde fue identificado como Bundy acercarse a ella y llevarla hacia el auto. Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva por parte de las autoridades y la comunidad, quienes estaban conmocionados por el secuestro de una niña en un lugar público.
Su cuerpo fue encontrado semanas después en un cobertizo abandonado a kilómetros de distancia. Las pruebas forenses y los testimonios de los testigos ayudaron a vincular a Bundy con el crimen, consolidando la evidencia en su contra. Este asesinato fue uno de los puntos clave durante su juicio en Florida, siendo este crimen más que cualquier otro el que selló su destino en los tribunales. Ted Bundy fue capturado finalmente el 15 de febrero de 1978 en Pensacola, Florida, a días de haber atacado a la niña. La mañana de su arresto, él conducía un vehículo robado en un vecindario de Pensacola, cuando un oficial de policía lo detuvo por conducir de manera errática y sospechosa. Durante la revisión, el oficial notó que Bundy intentó huir a pie y tras una breve persecución lo arrestó. En el vehículo se encontraron múltiples objetos que lo conectaban con los crímenes, credenciales robadas, inclusive un mapa de la escuela donde Kimberly había desaparecido. En el momento del arresto, Bundy se negó a identificarse y dio un nombre falso. Sin embargo, días después se confirmó su identidad y se vinculó directamente con los asesinatos en Florida y los crímenes en los otros estados. La acumulación de pruebas junto con los testimonios de testigos y su creciente notoriedad en la lista de buscados a nivel nacional sellaron su destino. Su juicio comenzó el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida. Fue juzgado por los brutales asesinatos de Margaret y Lisa, ambas estudiantes de la residencia en Florida, así como los ataques a las otras dos jóvenes que sobrevivieron. Este juicio fue histórico por ser el primero en ser televisado a nivel nacional en Estados Unidos, atrayendo la atención de millones de espectadores. Él insistió en representarse a sí mismo. Utilizó el juicio como una plataforma para exhibirse, mostrando su carisma y sus habilidades retóricas. Este comportamiento errático y narcisista no hizo más que jugar en su contra. El juicio estuvo plagado de pruebas contundentes, incluida la comparación de las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Lisa con la dentadura de Ted Bundy. Esto resultó ser una evidencia crucial para su condena. Además, testimonios de testigos y otros elementos forenses lo conectaron directamente con los crímenes. El 31 de julio de 1979 fue declarado culpable y condenado a muerte por electrocución. Posteriormente se le realizó otro juicio en 1980 por el asesinato de la niña Kimberly, en donde nuevamente fue condenado a muerte. Aunque parezca increíble, Bundy se casó en 1980, durante el juicio en Florida. Se casó con Carol Ann Bow, una antigua amiga que lo apoyaba incondicionalmente y que creía en su inocencia. La boda fue un hecho totalmente insólito. Ted Bundy aprovechó una laguna legal en la sala del tribunal para declarar su matrimonio frente al juez. Esto lo hizo oficial. Incluso él llegó a tener una hija con la joven, mientras estaba en el corredor de la muerte. La relación terminó poco antes de su ejecución, en 1989. Ted Bundy, mediante sus abogados, intentó atrasar lo más posible su fecha de ejecución, logrando postergarla en 3 ocasiones. Él lo que hacía era ofrecer información sobre otros asesinatos no confesados con la esperanza de ir ganando tiempo. Pero estas tácticas no lograron cambiar su destino. Y finalmente, tras agotar todos los recursos legales y con un creciente clamor público para que se hiciera justicia, la última fecha de ejecución no fue modificada y quedó para el 24 de enero de 1989, en donde esa mañana Bundy fue ejecutado en presencia de testigos, poniendo fin a la vida del hombre responsable de algunos de los crímenes más atroces de la historia de Estados Unidos. Afuera de la prisión ese día, una multitud celebró su muerte,
mostrando pancartas y camisetas de triunfo. El caso de Ted Bundy es uno de los más escalofriantes y estudiados en la historia del crimen, no solo por la magnitud de sus atrocidades, sino por la forma en que rompió con los estereotipos del monstruo que todos temen. No era el típico depredador que se ocultaba en las sombras, era un hombre carismático, educado y aparentemente normal, lo que lo hacía aún más peligroso. Durante años utilizó su encanto para manipular a sus víctimas y evadir a las autoridades, dejando un rastro de destrucción que abarcó varios estados y más de 30 vidas, aunque muchos creen que el número real nunca se conocerá. Su caso es un recordatorio inquietante de que el mal puede ocultarse detrás de una fachada encantadora y de que nadie está completamente a salvo de los depredadores. También expone las fallas de los sistemas de justicia y vigilancia de la época, que le permitieron escapar en 2 ocasiones, continuando su ola de violencia. Al mismo tiempo, la captura y condena de Bundy mostraron la importancia de la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, el uso de evidencia forense innovadora y el coraje de los sobrevivientes y de la familia de las víctimas. Es un caso que continúa enseñándonos lecciones sobre justicia, psicología criminal y la lucha para proteger a los más vulnerables. Hablar de Ted Bundy no es solo recordar un capítulo oscuro de la historia, sino reflexionar sobre cómo enfrentarnos y prevenirnos este tipo de crímenes en el futuro. La memoria de sus víctimas debe prevalecer sobre el legado de terror que dejó. Hasta aquí llegamos con el final de este caso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Rastros de Maldad. Si el contenido es de tu interés, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos casos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan estas impactantes historias. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.